No tenía por qué. ¿Por qué no la compraste? Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos que hayan acudido a esta convocatoria en la que se hace del conocimiento de la sociedad la emisión de la recomendación 4/2016 y 5/2016. Se encuentra conmigo la licenciada Ivette Huerta Dávila y la maestra Montserrat Rizo Rodríguez, de la primera y segunda visitaduría de esta comisión, así como la maestra Ivette Rosales Morales, directora ejecutiva de Vinculación Estratégica, y la licenciada María José López Lugo, encargada de despacho de Dirección Ejecutiva de Seguimiento. A continuación, me permito dar lectura al contenido de la recomendación 4/2016, que se emite y que fue notificada el día de ayer en la Secretaría de Gobierno en su calidad de autoridad responsable y a la Asamblea Legislativa en su calidad de autoridad colaboradora. La recomendación 4/2016 es el resultado de la investigación realizada en 12 expedientes de queja, de los cuales 8 se iniciaron de oficio por parte de esta Comisión de Derechos Humanos. En todo se documentó y acreditó el deceso de forma violenta de 14 personas que se encontraban en centros de reclusión de la Ciudad de México, lo que implicó la vulneración a su derecho a la vida. Asimismo, se acreditaron violaciones al acceso y recepción de información por la falta de notificación de las autoridades del reclusorio a las familiares de las personas fallecidas y también al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde su creación, la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad ha emitido varias recomendaciones por hechos singulares. Las más recientes, 17/2009, 14/2013 y 18/2015. En esta última se expusieron 40 casos en los que fallecieron 46 personas, también por causas atribuibles a la violencia. Resulta preocupante que después de la emisión de la recomendación del año pasado, se sigue presentando el mismo esquema de violación del derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, lo que significa que no se han implementado mecanismos eficaces para la no repetición de los hechos. En todos los expedientes investigados se identificó un patrón que tiene que ver con la falta de seguridad en diversas áreas de los centros de reclusión, vinculados con la falta de personal técnico capacitado y con las carencias de mecanismos tecnológicos, lo que tiene como consecuencia que el sistema penitenciario en la Ciudad de México no pueda garantizar la seguridad. Esto se evidencia a través del hallazgo de objetos aptos para agredir, tales como navajas 007, navajas de muelle, soleras, pedazos de metal con punta e incluso un arma de fuego, los cuales fueron los instrumentos con los que se privó de la vida a las personas agraviadas en esta recomendación. El equipo tecnológico con el que cuenta el sistema penitenciario, como son arcos detectores de metales, escáner y circuitos cerrados de cámara, ha resultado insuficiente, como se deja ver en los casos de muertes violentas, agresiones físicas entre personas privadas de libertad, así como el uso indebido de la fuerza de servidores públicos hacia ellas. Los casos de muertes violentas han evidenciado la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad y de aumentar las plazas de personal asignado a la vigilancia y seguridad, pues de manera constante se identificó su ausencia o lejanía de los lugares donde ocurrieron los hechos en los cuales las víctimas perdieron la vida. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha hecho patente su preocupación por la violencia que se vive en los centros de reclusión, sobre todo la que deriva de la omisión de las autoridades para garantizar condiciones de vida digna. En razón de lo antes expuesto, esta comisión estableció 8 puntos recomendatorios a la Secretaría de Gobierno, autoridad señalada como responsable, y un punto recomendatorio a la Asamblea Legislativa como autoridad colaboradora, por lo que para una mejor comprensión haré una lectura sintética de los mismos. Cumplir con la obligación de las autoridades responsables de reparar el daño causado de manera integral por la violación a los derechos humanos de las personas que perdieron la vida de manera violenta, tomando en cuenta las circunstancias particulares y especiales de cada caso. Publicar este instrumento en la dirección electrónica de la Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Establecer un sistema para el registro de incidentes violentos, ya sea entre personas privadas de la libertad o con personal de seguridad, y los fallecimientos que se presenten en un contexto de violencia.
Asimismo, se ha recomendado fortalecer el área de trabajo social responsable del contacto directo con familiares, a fin de que les brinden información, orientación y acompañamiento en casos graves que afecten a personas en reclusión, y para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Administración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario deberá realizar las acciones necesarias para contar con el presupuesto. Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades en cuanto a los esquemas de seguridad y de los espacios disponibles para abatir el hacinamiento y atender las necesidades específicas de la población en situación de vulnerabilidad. Realizar un diagnóstico sobre las condiciones en que se lleva a cabo la visita íntima para contar con áreas seguras. Profesionalizar al personal técnico en seguridad bajo estándares internacionales en materia de seguridad penitenciaria respecto a los derechos humanos y perspectiva de género, y fortalecer el sistema de monitoreo con cámara de vigilancia. Para la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad colaboradora, se reitera la necesidad de destinar presupuesto emergente dirigido a mejorar la infraestructura de los centros de reclusión, los mecanismos de seguridad interna y externa, así como a las acciones de capacitación. Se espera que esta recomendación sea aceptada y cumplida en sus términos. A continuación me referiré a la recomendación 5/2016, relativa a la detención y retención ilegales, negativa de defensa adecuada, incomunicación, injerencias arbitrarias en la declaración, trato contrario a la presunción de inocencia, afectaciones psicoemocionales y separación de la familia. La recomendación 5/2016 es el resultado de la investigación de un expediente de queja en el que se documentó la detención ilegal de 4 personas en la Ciudad de México, quienes fueron traídas bajo engaños desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, por una empresa bancaria para la cual trabajaban, con la finalidad de iniciar en su contra la persecución del delito de robo en su calidad de presuntos responsables. De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión, se concluyó que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal violaron los derechos humanos relacionados a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad personal, a la protección de la familia y al acceso a la justicia, ello en agravio de Jesús Adrián Negrete Alamilla, Carla Marisol Coronel Ríos, Brenda Carolina Orozco Guzmán, José Daniel Ramírez Ramírez y María Refugio Alamilla Alfaro. En lo que respecta al derecho a la libertad personal, preocupa a esta comisión que, no obstante la emisión de múltiples recomendaciones emitidas en torno a las detenciones ilegales y arbitrarias, tales como 6/2010, 9/2010, 8/2011, 10/2011, 12/2011, 4/2013, 6/2013, 1/2014, 2/2014 y 14/2014, entre otras, dicha práctica aún persiste por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. Este organismo desea llamar la atención de las autoridades capitalinas de cara a la implementación total en los próximos días del sistema penal acusatorio, que incluirá los delitos graves, a fin de que todos los actores del sistema, en sus respectivos ámbitos de competencia, tengan conocimiento pleno del procedimiento a seguir para la detención de personas, con pleno respeto de la dignidad y de los derechos humanos, a efecto de que en todo momento ejerzan su actuación de conformidad con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. Por otra parte, esta comisión hace notar la forma en que la empresa actuó en el presente caso, en razón de que al haber trasladado a las personas agraviadas a una entidad distinta en la que residen, las colocó en una situación de particular vulnerabilidad, ya que ello representó dificultad para contactar a sus familiares y allegarse de los medios para una adecuada defensa. En este contexto, cabe señalar que ante el poder que ostentan algunos sectores de particulares, se ha puesto de manifiesto en el derecho internacional de los derechos humanos que los derechos fundamentales se encuentran expuestos no solo ante el poder del Estado, sino también ante la acción no controlada de los particulares. Es por ello que este organismo exhorta a todas las autoridades capitalinas y en particular a las encargadas de la seguridad, procuración y administración de justicia a cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, evitando que los actos a cargo de particulares puedan incidir en la vulneración de tales derechos.
La comisión documentó las violaciones al debido proceso cometidas por las autoridades responsables consistentes en la omisión de garantizar que las personas agraviadas contaran con un abogado defensor. Asimismo, se documentó que el Ministerio Público les impidió que mantuvieran comunicación con sus familiares y que rindieran su declaración de manera libre y espontánea. Esta comisión advirtió que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal omitió declararse incompetente de manera oportuna, vulnerando con ello la adecuada procuración de justicia y el derecho al debido proceso de las personas agraviadas. Aunado a las violaciones antes mencionadas, en este caso se documentó también la violación del derecho a la protección de la familia, provocado por la detención de las personas agraviadas y su posterior internamiento en un centro de reclusión alejado de la entidad federativa donde se ubicaba el domicilio de sus familiares, lo que ocasionó el distanciamiento y fractura del núcleo familiar de las personas agraviadas. Vale la pena decir que la recomendación presentada el día de hoy, esta comisión, acorde a la interpretación progresiva de los derechos humanos, documentó las afectaciones que ocasionaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades a la integridad psicoemocional de las personas agraviadas. Asimismo, cabe destacar la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional de las autoridades con sus homólogos de las diversas entidades de la República para efectuar los traslados de las personas sujetas a proceso una vez que se ha decretado la incompetencia de un órgano judicial. Lo anterior porque, como pudo advertirse en el presente caso, la descoordinación entre órganos de diferentes entidades federativas puede implicar la afectación en el goce y garantía de los derechos humanos de las personas procesadas, quienes en este caso permanecieron privadas de la libertad en un centro de reclusión alejado del domicilio de sus familiares. En razón de lo antes expuesto, esta comisión estableció 15 puntos recomendatorios a las autoridades señaladas como responsables y colaboradora, por lo que daré lectura sintética a los mismos. A la Secretaría de Seguridad Pública, investigar y, en su caso, determinar la responsabilidad administrativa por las acciones en que incurrieron los servidores públicos implicados en las violaciones. Implementar un mecanismo de verificación del cumplimiento del protocolo para la detención de probables responsables en el marco del sistema penal acusatorio, a fin de revisar la legalidad, idoneidad y proporcionalidad de las detenciones que ejecuten los elementos de dicha Secretaría. Diseñar e implementar un programa educativo de derechos humanos en materia de libertad personal e integridad personal, debido proceso, acceso a la justicia y protección a la familia, en el que se destaca el impacto que tiene toda detención ilegal, la indemnización integral y un acto de reconocimiento de responsabilidad a favor de las víctimas. En lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, los puntos recomendatorios consisten en investigar y, en su caso, determinar la responsabilidad administrativa por las acciones en que incurrieron los servidores públicos implicados en las violaciones. La modificación del acuerdo A/009/2014 del Procurador, a fin de que se establezca un procedimiento de control expedito al interior de la Procuraduría de carácter permanente que garantice su aplicación efectiva dentro del sistema penal acusatorio. La emisión de un acuerdo del Procurador dirigido al personal ministerial que fije criterios y términos claros y precisos de valoración de la competencia en razón del lugar para conocer o seguir investigaciones ministeriales por hechos ocurridos fuera de la Ciudad de México, que sean regidos por los principios de idoneidad, pertinencia y oportunidad. Incluir en la capacitación que imparte el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría el tema de la detención ilegal y sus efectos transversales con la integridad personal, el debido proceso, el acceso a la justicia y protección a la familia. La indemnización integral. Proporcionar a las personas agraviadas las medidas de rehabilitación, el tratamiento y acompañamiento psicológico especializado que requieran y un acto de reconocimiento de responsabilidad a favor de las víctimas. Finalmente, como autoridad colaboradora se llama al Tribunal Superior de Justicia con base en los siguientes puntos recomendatorios. La emisión de un acuerdo a través del cual se establezcan los términos de un procedimiento de coordinación idóneo para el traslado inmediato de las personas imputadas que deban ser puestas a disposición de una autoridad jurisdiccional fuera de la Ciudad de México, y el diseño e implementación de un programa educativo de derechos humanos en materia de control de las detenciones. Esta comisión exhorta a las autoridades responsables y a la colaboradora a aceptar la presente recomendación en un esfuerzo para prevenir violaciones a derechos humanos como las documentadas y reparar los daños ocasionados a las víctimas. Por último, quiero hacer hincapié
en que esta comisión se mantiene alerta y vigilante de los cambios que se vislumbran ante la inminente entrada en vigor del sistema penal acusatorio en la Ciudad de México, pugnando para que en todos los casos de detenciones las autoridades se ciñan al cumplimiento de los requisitos legales previstos para tal fin, a efecto de cumplir con las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan por esta ciudad. Finalmente, agradezco a las y los visitadores de la primera y segunda visitaduría general, encargados de investigar y documentar los expedientes de queja, así como al personal de las direcciones ejecutivas, de vinculación estratégica, de seguimiento y de educación por los derechos humanos, así como de la Dirección General Jurídica, por sus aportaciones para enriquecer los instrumentos que se presentan. Ahora daré lectura al pronunciamiento de la situación del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Esta comisión observa con preocupación los hechos registrados recientemente en algunos centros de reclusión de la Ciudad de México, los cuales constituyen una llamada de atención a las autoridades a fin de que establezcan medidas eficaces para contrarrestar las causas y no solo los efectos de los problemas que se presentan, realizando una intervención integral para abatir la sobrepoblación, el hacinamiento y con ello prevenir que las situaciones que se han presentado se desborden y hagan ingobernable al sistema penitenciario. Desde hace años, esta comisión ha informado sobre diversos hechos de violencia al interior de las cárceles, los cuales han involucrado a personas internas y al personal técnico en seguridad a cargo de la vigilancia de las instituciones. Asimismo, ha dado cuenta de la presencia de armas, incluso de fuego, que ponen en riesgo la seguridad de las instituciones. Entre estos hechos podemos mencionar los siguientes que se dieron recientemente. El 31 de mayo del año en curso, la comisión inició una investigación de oficio relacionado con la fuga de 2 personas privadas de libertad del módulo Diamante del Centro Varonil de Reinserción Social Cebareso, quienes acudieron a una diligencia de carácter judicial a los juzgados anexos al reclusorio preventivo Varonil Oriente. Este no es el único caso de fuga o tentativa de fuga que se ha presentado en la Ciudad de México, pues en el mes de enero de 2016, una persona interna del reclusorio preventivo Varonil Norte intentó evadirse utilizando una cuerda. En el año 2014 se dio a conocer el caso de 6 libertades indebidas de personas recluidas en la penitenciaría de esta ciudad, quienes fueron liberadas con documentos apócrifos y que posteriormente fueron detenidas. Cabe señalar que no son hechos aislados y que esta convención alertó de manera temprana a través de foros, pronunciamientos y recomendaciones, tales como la 4/2010, la 6/2011 y la 18/2015, la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de seguridad en los centros de reclusión a través de la implementación de mecanismos confiables y precisos para la vigilancia y monitoreo permanente, que garantice tanto la seguridad institucional como la de la población penitenciaria, visitantes y servidores públicos. Entre otros mecanismos se ha puesto énfasis, de acuerdo con lo reportado en el informe especial sobre la situación de los centros de reclusión en el Distrito Federal del año 2005, la necesidad de que el sistema penitenciario cuente con personal de seguridad capacitado para mantener el orden y la seguridad en las prisiones, así como realizar los traslados médicos y responder a los requerimientos judiciales con alto grado de confiabilidad y pleno respeto a los derechos humanos. En el mismo mes de mayo pasado, se registraron lamentables incidentes en la comunidad de tratamiento especializado para adolescentes de San Fernando y en la de diagnóstico integral para adolescentes. En ambos casos, la Dirección General de Tratamiento Especializado para Adolescentes tuvo una intervención insuficiente para atender los problemas integrales y, como consecuencia, al día de hoy, persiste en riesgo en las 2 instituciones y se mantiene el contexto de violaciones a derechos humanos de los adolescentes. Los acontecimientos se hicieron del conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que las y los jueces encargados de dictar medidas de tratamiento estén informados de las condiciones en que éstas se cumplen y que se actúe en consecuencia. El pasado 11 de mayo manifestamos, mediante un comunicado de prensa, nuestra preocupación por las condiciones de violencia que prevalecen en la citada comunidad de San Fernando, donde se destaca que en un mismo día se presentaron varios episodios de violencia entre los jóvenes que terminaron en un motín, y donde días previos se habían presentado riñas que tuvieron como consecuencia que un joven fuera lesionado gravemente por un grupo de adolescentes de la misma comunidad. Se enfatiza que la comisión
Desde tiempo atrás alertó a las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes sobre las condiciones prevalecientes en la comunidad. De todo lo anterior se dio vista a las autoridades competentes para la determinación de las respectivas responsabilidades y para prevenir escenarios de impunidad. Esta misma situación se hizo evidente en la Recomendación 3/2014, donde se solicitó llevar a cabo acciones para atender y prevenir la violencia entre las y los adolescentes, así como contar con personal que tenga un perfil acorde a la población. Lamentablemente sigue operando la Policía Bancaria Industrial y en la actual administración solo ha existido una rotación de personal sin haber analizado las necesidades de las comunidades. Asimismo, esta comisión señaló desde el año 2009 en su informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes que para lograr un adecuado desempeño de las y los servidores públicos a cargo de la conducción y operación del sistema era necesario reforzar su capacitación y su formación. En el diagnóstico derivado de las visitas de supervisión realizadas a las comunidades en 2015, se evidenciaron la falta de condiciones adecuadas y la ausencia de servicios que hagan digna la estancia de jóvenes y adolescentes, misma que tenga por objeto el cumplimiento de las medidas de tratamiento. También se dio cuenta y fue notificado a las autoridades el contexto de violencia que persiste al interior de esas instalaciones. Este organismo público autónomo seguirá desarrollando diversas acciones de atención a adolescentes en conflicto con la ley para acercar los servicios de la comisión a estos y a sus familiares. En tal sentido, se realizan visitas y recorridos para promover e incidir en el mejoramiento de condiciones de vida con el apoyo del Ombudsmóvil. Otra situación a resaltar se expuso el pasado 18 de abril, cuando la comisión informó que había iniciado una investigación de oficio por la publicación en medios de comunicación de fotografías tomadas presuntamente en el interior del reclusorio preventivo Varonil Oriente, en las que se evidenciaba la persistencia de un esquema de privilegios y concesiones al margen de la ley que permiten el ingreso de equipos de comunicación y telefonía, así como objetos y sustancias prohibidas. Añadimos que esa investigación se suma a las que ya se encontraban en curso por el ingreso de diversas armas, incluso de fuego, que ponen en riesgo la integridad psicofísica de las personas privadas de libertad y la seguridad de las instituciones, fallas que ya han provocado hechos lamentables como la muerte de personas. Dentro de las acciones que hemos hecho como institución, del 2010 a la fecha, la Comisión ha emitido un total de 10 recomendaciones en materia de seguridad institucional dentro de las instalaciones penitenciarias, documentos de los cuales 17 puntos recomendatorios se encuentran en seguimiento. De la misma manera, desde 1994 y hasta el 2015 se tienen 17 recomendaciones relacionadas con muertes violentas en los diversos centros penitenciarios de la Ciudad de México. A la fecha, 8 de ellas están sujetas a seguimiento con 27 puntos recomendatorios pendientes por cumplir. Desde 2010 y hasta el mes de abril de 2016 se han identificado 784 muertes, de las que 166 corresponden a muertes violentas al interior de los centros de reclusión. Llama la atención que la segunda causa de demanda de atención médica en prisiones de la ciudad deriva de acciones violentas suscitadas entre personas internas y de violencia perpetrada por personal de seguridad en contra de la población interna. Además, la sobrepoblación en cárceles del Distrito Federal, en términos globales, es de casi 50%, ya que las cárceles de la Ciudad de México tienen capacidad para aproximadamente 24,000 personas y actualmente se encuentran alrededor de 35,000. Esta comisión ha enviado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México un total de 4,103 medidas precautorias relacionadas con los derechos a la salud, integridad y condiciones de seguridad y vida digna en el sistema penitenciario durante el periodo 2014 a mayo 2016. También ha tenido presencia permanente de visitadoras y visitadores en los 12 centros de reclusión y en las 6 comunidades para adolescentes para investigar y documentar violaciones a derechos humanos y también como un mecanismo de prevención de estas. La comisión hace un llamado al Gobierno de la Ciudad de México, en especial a la Secretaría de Gobierno y a las autoridades penitenciarias, para que realicen las acciones necesarias con el fin de resolver esta problemática de manera integral, con la participación y coordinación de todos los entes involucrados, para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad,
sus familias, así como de las y los servidores públicos que prestan sus servicios al sistema penitenciario. Asimismo, este organismo reafirma que dará seguimiento a la situación en los centros de reclusión y mantendrá el contacto directo con este grupo de población y sus familiares y seguirá impulsando la intervención temprana, la prevención de escenarios de violencia y su resolución negociada de los conflictos. Muchas gracias.